seguimos con nuestros estudios, con nuestro estudio de Primera de Corintios. Ya muy bien, voy a pasar con la lectura. Y dice así, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados y ya estáis ricos. Sin nosotros reinás. Y ojalá reinases, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por cuanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Muy bien, hermanos, muy bien. La iglesia de Corinto tenía una mala percepción acerca de quién era un victorioso en Jesús. ¿Quién era un victorioso? ¿Quién era un victorioso tanto en Jesús como en el mundo? ¿Quién era el mejor en el mundo? Nosotros podemos ver, ¿no? Los presidentes, ahorita que está de moda. Miren, al Donald Trump es una persona que tiene mucho poder, ¿no? Que tiene mucho poder en esta tierra. Si él dice algo, los mercados tiemblan, ¿no? Sube el petróleo, sube la gasolina, el gas. Tiene poder en esta tierra de acá. Algunos dicen, mira Elon Musk, tiene muchos millones, billones. Miren a Jeff Bezos, también tiene muchos millones, ¿no? Se divorció, pero igual sigue siendo multimillonario. Igual. Esos son hombres de éxito. Y también en la parte de los protestantes, ¿ya? En la parte de los protestantes evangélicos, más que todo esto se da en Estados Unidos. ¿Qué es un gran hombre de Dios? Una persona que se fue a la India y tiene 10 ovejitas en su iglesia recién fundada. O ese apóstol que tiene 2 aviones y una iglesia de 5.000 personas. ¿Quién es un hombre de Dios? ¿Quién podemos pensar nosotros que es un gran hombre de Dios? ¿Lo que a nuestros ojos como humanos podemos creer que es un hombre de Dios? ¿O tal vez lo que Dios en su infinita conocimiento y sabiduría
puede decir, este es mi siervo fiel. Como dice la Biblia, en poco te puse y te pondré en el cielo en mucho, te daré mucho más en el cielo. Entonces, aquí voy a empezar por el versículo 8, porque Pablo se centra mucho su idea en el versículo 8 hasta el 13, y dice, voy a releer, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Con los corintios, ustedes van a ver, cuando terminen de leer todo, que eran cristianos, ya está bien, nuevos, pero tenían todos los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Tenían todos los dones del Espíritu Santo. Es más, no, sin embargo, los corintios ya no vivían como Jesús. Ellos tenían otro entendimiento de lo que un cristiano debería ser, o que una persona de éxito quería ser. Porque ellos sabían que tienen todos los dones. Y ellos pensaban, tenían un orgullo espiritual. Y ese orgullo espiritual no les dejaba ver su mal comportamiento, sus pecados. Entonces, tanto así vivían exaltados en ellos mismos, que Pablo decía, ya usa acá esto de acá que es la ironía, ya estáis saciados, ya sois ricos. Dicen, ojalá y ojalá reinéis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Y por qué dice esto? ¿No? ¿Por qué? Porque Pablo, siendo apóstol de Cristo, ¿no? Siendo la autoridad espiritual de su época, porque los apóstoles tenían la autoridad apostólica, ya cuando la iglesia recibía una carta de los apóstoles, todos escuchaban lo que quería decir, estaban atentos a lo que quería decir. No era cualquier persona, era un apóstol y todos escuchaban. Y decía Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ustedes recordarán cuando Pedro fue encarcelado, toda la iglesia lo sabía y todos oraron por él. Ustedes también recordarán cuando lean todos los viajes de Pablo, que Pablo predicaba, le golpeaban, predicaba, le desnudaban y le golpeaban, predicaban, lo dejaban como muerto y seguía predicando. Parecía una persona insensata, ¿no? Porque predicaba y le pasaban cosas malas, le golpeaban. Entonces, parecía como Pablo piensa que a nosotros apóstoles, a ellos los apóstoles, parecía que nosotros somos como un show. Aquí estamos, todo el mundo nos ve que nos están golpeando. ¿Y acaso parece que nosotros, siendo apóstoles, vivamos una gran vida, la gran vida, tengamos muchas riquezas en esta tierra? Dicen, no. Y voy a seguir leyendo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Insensatos, en esta parte sería lo que le estaba mencionando. Una persona, si sabe que va a hacer algo y le va a ir mal, obviamente ya no voy a hacer esto, ¿no? No voy a hacer esto. Pero ellos eran insensatos en Cristo cuando se refiere que cuando ellos predicaban, le golpeaban y seguían predicando. Esa insensatez se habla. Porque los romanos no podían entender cómo es que están adorando a un hombre crucificado, a un hombre que ya fue puesto desnudo en la cruz del Calvario. ¿Cómo pueden adorar ese? ¿Cómo ese va a ser su Dios? Porque los romanos tenían dioses grandes, ¿no? Grandes, entre comillas. Dioses con grandes proezas, héroes, como Hércules, ¿no? Que mató el león de Nemea, que bajó hasta el infierno y subió, etcétera, etcétera, hasta el Tártaro. Pero dicen, ¿cómo Jesús? ¿No? Jesús predicaba, hablaba acerca de moralidad, pero ¿cuál fue su fin? Ascendió a los cielos, porque ellos no habían visto. Y yo, ¿cuál es su finalidad de Jesús? Jesús murió y está ahí sepultado, pensaban ellos, los romanos. Entonces ellos no tenían ese entendimiento, no podían captar las cosas espirituales. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nosotros a veces podemos pensar que un hombre exitoso de Dios debe tener todo el dinero del mundo, ¿no? Mucho dinero, ¿no? Mira, ese hombre de Dios, ese apóstol, tiene un avión, tiene una gran iglesia, entonces esa persona debe ser muy exitosa. Pero nosotros, ya, justo estaba estudiando las historias de varios misioneros
cuando ustedes se pongan a leer las historias de varios misioneros, van a ver un factor que se repite. Y que son cuando un misionero va, mayormente, a un lugar donde nunca ha sido predicado el evangelio, ¿qué le pasa? ¿Son bien recibidos? Ustedes han escuchado, estoy muy seguro que ustedes van a escuchar o han escuchado que todos los misioneros, la gran mayoría, bueno, yo he visto que todos, los han perseguido, ¿no? Los han golpeado, perseguido, los han matado. Y algunos dirán, a ver, este misionero que fue a este tal lugar, ¿a cuántos convirtió? A 5. ¿Y qué pasó después? Y lo mataron. Ah, no, este no es un hombre de Dios, mira, porque un hombre de Dios tiene 1000, 2000, 5000 personas en su iglesia. Ese es un gran hombre de Dios. Entonces acá Pablo dice, miren, nosotros ni siquiera tenemos ni comida, ni agua, nos maldicen y todavía, dice acá, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos un lugar donde dormir, no tenemos morada. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de prioridades en el reino de Dios? Vamos a ir a Isaías 53, del 3 al 7. Isaías 53, del 3 al 7. Si ustedes ven unos versículos arriba, ahí dice algo como los sufrimientos del siervo de Jehová, o el siervo sufriente de Jehová. Ya voy a leer de nuevo Isaías 53, de 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Estos versículos, ¿ya?, se refieren a Jesús, el siervo sufriente, el siervo de Dios. Y así como Jesús, ¿no?, aquí se puede ver, no la pasó bien, en resumen, no la pasó bien. Y también Pablo va a decir, nosotros también, así como Jesús ha sufrido, nosotros también somos débiles, nos golpean, nos insultan. Entonces, el sufrimiento no es ajeno a la realidad cristiana. No es ajeno a la realidad cristiana. A veces uno puede decir, ¿no?, puede juzgar con sus ojos humanos y ver a un hermano, no simplemente un hermano nuevo, tal vez a un pastor, a un ministro que le está pasando mal y dicen, no, este ministro está en pecado. No, este ministro no es un gran hombre de Dios, porque mire, tiene 50 años y está predicando en una iglesia pequeña. A cambio, esos ministros grandes que están en estadios, esos sí son grandes hombres de Dios. Uno puede juzgar con sus ojos humanos y no darse cuenta la verdad espiritual. Porque así como Jesús ha sufrido, muchos grandes ministros también han sufrido. Y es más, los apóstoles, que humanamente tienen la autoridad, han sufrido mucho más que muchos de nosotros. Así que nosotros nunca podremos decir, porque una persona tiene mucho dinero o porque tiene muchos asistentes en sus iglesias, son grandes hombres de Dios, porque lo estaríamos juzgando con ojos humanos y no con ojos espirituales. Y también, como yo les he dicho, voy a seguir con el versículo, con el versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos propias, con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. 13. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo se da cuenta, mira, acá en este mundo nosotros tenemos la autoridad, somos apóstoles, estuvimos con Jesús. Jesús se me apareció, dirá Pablo, en el cielo. Y dirá, yo también, Pablo dirá que él vio el reino de Dios, ¿no? Subió a los cielos, al tercer cielo y estuvo ahí un tiempo. Pero en esta tierra, ¿qué? En esta tierra no necesariamente nos va a ir bien. Nosotros casi todos somos cristianos. Queremos estar en santidad, queremos estar en comunión con Dios, estamos en comunión con Dios, pero obviamente nos van a pasar cosas terribles, malas, enfermedades, ¿no?
vamos a estar tristes muchas veces. Y aunque pueda ser un poco cínico, es algo que no es ajeno a la realidad cristiana. Todos vamos a sufrir y todos hemos sufrido en algún momento. Ahora, ya hablando o dejando a un costado el sufrimiento del hombre de Dios, vamos a ver qué dice en el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y fiel en qué sentido? ¿Fiel en qué sentido, dirán? Y acá dice Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo. La pregunta: ¿juzgar en qué? ¿En qué debemos o qué no debemos de juzgar? Aquí estamos hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 del ministerio de Pablo. Pablo se está defendiendo de los ataques de algunos corintios que estaban en esa iglesia, y como parecía que Pablo nunca más iba a regresar, vamos a rajar de Pablo. Mira ese Pablo, sí, le han golpeado 50 veces. Dice Pablo que les han golpeado, que no tiene ni para comer, que viste todos los mismos días con la misma ropa. ¿Tendrá alguna autoridad sobre nosotros que somos millonarios, nosotros que tenemos todos los dones? ¿Tendrá autoridad ese Pablo, ese apostolito de ahí? Se preguntaban, ¿no? Y hacían esas divisiones. Dicen: no, mira, acá tenemos grandes predicadores de nuestra región. Mira ese Cefas, bueno, Pedro. Mira ese Apolo, es mucho mejor que Pablo. Sí, ya fundó, pero ya hay que dejarlo de lado, pobrecito. Pablo dice: no, hay que ver, ustedes me están juzgando mi ministerio, pero, dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo dice: mira, yo no voy a juzgar mi ministerio, yo no voy a juzgar si lo que estoy haciendo está bien o está mal, o es mucho o es poco, si es el que me va a juzgar al final de mi vida. Porque nosotros muchas veces podemos decir: no, yo ando muy bien con Dios, yo no ando en pecado, pero Pepito, mira ese Pepito, si todo el mundo se enterara de lo que hizo Pepito, uy. Pero Pepito puede decir, ¿no? Yo, Pepito, estoy muy bien, pero ese predicador que está ahí, si se enterara todo el mundo, uy, ¿qué sería? Entonces, sigo con el versículo 5. De los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, cada ministerio que nosotros tengamos, o cada ministro que ustedes ven que están pasando adelante, realiza sus actividades de la mejor manera o de una manera normal, pero el que lo va a juzgar va a ser Dios, porque Dios sabe, ¿no? Dios sabe la disposición de nuestras actitudes, de nuestro corazón. Dios sabe cuánto nos hemos esforzado por practicar una canción, por practicar una prédica. Dios sabe, Dios nos conoce a nosotros, sabe cuánto nos hemos esforzado a los líderes de núcleo por llevar una palabra, por esforzarnos a hablar con los adolescentes o con los otros hermanos. Dios sabe nuestros esfuerzos. Y nosotros como humanos a veces no podemos juzgar, no podemos juzgar humanamente, ¿no?, a todos nuestros hermanos, porque nos falta información. Hacia Dios. Ahora, Pablo nos dice que no juzguen los mensajes que dicen los hermanos, porque Pablo, unos capítulos antes, unos libros antes en Hechos, dice que cuando él fue a Berea, los hermanos bereanos escucharon la palabra y después vieron en las escrituras si lo que Pablo decía estaba en las escrituras. Entonces Pablo dice: miren, es muy bien lo que ellos hacen. Todo lo que los predicadores dicen, ustedes tienen que contrastar con la Biblia. Tienen que decir: a ver, ese predicador que me dijo, dame 5,000 soles y yo te lo voy a triplicar en el nombre de Dios, ¿eso está en la Biblia? ¿Eso de ahí está en la Biblia? Uno tiene que ser cauteloso, ¿no? Vamos a ver si está en la Biblia eso. Eso dice Pablo. Pablo acá no está diciendo que no juzguen los mensajes. No está diciendo eso Pablo, por si acaso. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo hemos presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque
¿quién te distingue? ¿O qué recibiste que no hayas, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos en nuestra vida, nosotros como cristianos, hemos orado, ¿no? Yo he orado por un trabajo y Dios me dio un trabajo, gracias a Dios, ¿no? Y yo puedo decir, no, yo tengo un trabajo porque soy muy inteligente, soy muy esforzado, trabajo de la madrugada todos los días, ¿por eso tengo ese trabajo? No, yo he orado varios días, varias semanas, estaba meses sin trabajo y Dios dijo, yo está bien, tengo misericordia, me dio un trabajo. Entonces, bajo esa premisa, no me puedo gloriar, no me puedo gloriar de lo que yo tengo, porque al final cada uno de nosotros hemos pedido sanidad, hemos pedido trabajo, hemos pedido algo y lo hemos recibido. Entonces, ¿cómo nos vamos a gloriar? Es más, cuando alguna persona tiene un ministerio, tampoco se puede gloriar, ¿no? Porque Dios le da, al final Dios nos da a todos. Y acá Dios nos dice, mantente humilde. No, tú puedes ser un gran hombre de Dios, pero mantente humilde. No pienses más allá de lo que se ha revelado. No pienses que, como Dios me dio mucho, tal vez yo tenga un puesto grande en los cielos. No, en la Biblia no está eso. No está eso. Algunas personas, como los misioneros, predican, uno se convierte, lo asesinan y ese uno esparce el evangelio su localidad. Ha pasado eso. Entonces uno no puede juzgar con ojos humanos, no sabe el futuro. Salta al versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos o maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Nosotros tenemos pastores, ¿no?, que velan por nuestro crecimiento espiritual, ¿no?, que se esfuerzan para dar un sermón hecho y derecho, como se dice, hecho y derecho, un sermón bueno, edificante, ¿no? Predicadores que se esfuerzan para dar sermones edificantes, que dan de su tiempo, tienen sus trabajos seculares, pero dan de su tiempo, ¿ya? Y tienen, por así decirlo, predicadores, maestros, buenos maestros, que vienen, predican y se van, ¿no? Que está bien, no digo que esté mal. Pero ahí se queja un poco Pablo. Dice, mira, yo estuve con vosotros desde un inicio. Yo estuve en la fundación de la iglesia, yo los engendré, yo sufrí con ustedes y después los dejé bien gorditos, por así decirlo. Les dejé bien saludables y me fui para seguir a otras regiones. Y después de eso ustedes hablan mal de mí, me quieren menospreciar, ¿no? Y Pablo dice, no, eso no está bien. No está bien menospreciar a los siervos que están dentro de una iglesia, ¿no? Porque al final todos somos humanos, todos tenemos sentimientos y emociones, como Pablo lo tenía. Porque Pablo se molesta, como dice al final, en el versículo 21. ¿Qué quieres? ¿Que iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, le dice esas preguntas, ¿vara o amor? Pablo también, como todos nosotros somos humanos, ¿no?, y por eso no es bueno menospreciar a los siervos que están en la iglesia. Y finalmente, hermanos, recapitulando todo lo que he dicho, Dios es el único que puede juzgar a los hombres, a los ministerios de los hombres, ¿ya? Y porque Él va a dar la recompensa. Con esto no digo que no es necesario juzgar los mensajes que dan los predicadores. Siempre es necesario ver en la Biblia si es que cuando me dicen que pacte con $5,000 voy a recibir una casa, si está eso en la Biblia o no. Siempre es bueno ver si el mensaje del predicador está en la Biblia. Ahora, también Pablo dice, miren, en este mundo, aún a los apóstoles que son los apóstoles, ¿no?, que estaban con Jesús y tienen una gran autoridad dentro de las iglesias, a unos apóstoles les va mal. O sea, si tú juzgas, como juzga el mundo, a un héroe o a un gran hombre de éxito, te vas a equivocar. No juzgues de esa manera. Y es mejor, mejor ni juzgues, dice Pablo. Mira, mejor ni juzgues porque estás perdiendo tiempo. Y es más, si tú quieres juzgar, juzga en cuanto al sufrimiento.
Cuando uno más sufre y uno más es fiel, como Job, que sufrió mucho y fue muy fiel, más Dios lo va a engrandecer. Ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Si queremos ver espiritualmente, podemos darnos cuenta en el sufrimiento. Cuánto una persona sufrió y cuánto una persona ha sido fiel durante el sufrimiento. Y finalmente, no podemos despreciar, ¿no?, a los ministros, ¿no?, pastores que están en la iglesia, porque al final los pastores, los ministros, los predicadores, los líderes, oran por ustedes, oran por nosotros, ¿no? Oran por nosotros, y ellos son los que van a estar acá. Cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, cuando nosotros nos va mal en la vida, estamos tristes, ¿qué decimos? Hermanos, por favor, oren por mí. O al pastor, por favor, pastor, ayúdeme en oración. Entonces, ¿cómo podemos ir libremente a hablar con el pastor, a hablar con los hermanos, con el líder, para pedir ayuda, si es que nosotros hemos rajado anteriormente de esos, ¿no? Tendríamos vergüenza, ¿no? Tendríamos vergüenza, no le voy a decir que me ayude si estaba hablando mal de esa persona. Entonces, no. Ahí Pablo nos hace entender, ¿no? Aplicar los dichos de Pablo. Y muy bien, hermanos, hemos acabado por el día de hoy, ¿sí? Doy pase con el pastor. Muy bien. Pónganse de pie, por favor. Qué bonito, ¿verdad? Hemos visto los que no debemos hacer en Corintios. ¿Qué no debemos hacer? Dice que el sufrimiento no está excepto de los cristianos, ¿no? Si usted está sufriendo, no se preocupe. Todos en un momento podemos sufrir, pero ¿cuántos creen que el Señor nos va a ayudar? ¿Amén? Dios nos va a ayudar. No podemos juzgar a los hermanos, porque el único que juzga, ¿quién es? ¿Quién es el único que juzga? Dios, ¿no? Y no podemos gloriarnos, porque ¿por qué no podemos gloriarnos? Porque todo viene de Dios, ¿sí? Lo que usted tiene, ¿de dónde viene? De Dios, no podemos gloriarnos. Y no debemos menospreciar. ¿Por qué no debemos menospreciar? Porque sencillamente, mi cada hermano, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un valor. Amén. Así que no debemos menospreciar a nadie. Abraza al que está a tu costado y dile, ahora ya sabes qué es lo que no debes hacer. ¿Ya? Gloria a Dios. Muy bien, qué hermoso, ¿verdad? 1 Corintios 4. ¿Ya? Y así vamos a ir estudiando cada segundo martes de cada mes. Nos despedimos de nuestros amigos del Facebook. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos para dar nuestra ofrenda el día del Señor y lo vamos a hacer con